El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Cuando uno tiene experiencia en algo, en un área del conocimiento, y pues que va adquiriendo con la práctica, muchas veces pues compartir esa enseñanza, esa experiencia, puede ayudar muchísimo a las generaciones que vienen atrás. Pero no todos están abiertos a aprender. Dice un refrán: nadie escarmienta en cabeza ajena. Esto lo veo a veces los papás con los hijos, en donde vemos que pues los papás tienen una experiencia, pero los hijos no es siempre, pero en algunas ocasiones no quieren escuchar y quieren hacer las cosas a su manera. Y esto a veces les ocasiona mucho dolor, mucho problema, mucho sufrimiento, porque no quisieron seguir los pasos o los consejos o las enseñanzas de los padres. No quiere decir que los padres sean infalibles, pero estoy hablando en una situación ideal de un matrimonio estable, maduro, unas personas buenas que procuran que sus hijos no me los consienten para que no sufran, pero tampoco me les dan rienda suelta, sino que los van acompañando, lo ideal. Y pues esta situación hace que algunos hijos sean dóciles, y esto les permita también en ese discernimiento que van adquiriendo los jóvenes decir sí, y a veces decir no, esto no estoy de acuerdo. Y esto es saludable, porque los jóvenes, conforme van creciendo, pues van tomando sus decisiones. Pero no cabe duda que cuando a veces nos dejamos guiar por la experiencia, por la sabiduría y por el amor que tienen los padres, pues los hijos pueden llegar muy lejos. Estoy hablando de los padres en un ambiente, en una situación ideal. Sabemos que no siempre es así. Otro ejemplo que pudiera yo tomar es cuando un profesionista, voy a hablar desde mi experiencia como médico, tiene un paciente y a lo mejor lo sacó de un peligro, no sé, un infarto, o un paro cardíaco, un accidente, lo atropellaron, no sé, algo muy dramático. Y el caso es que el médico logra salvarlo, pero le dice: tiene que hacer esto para que se recupere, o tiene que dejar de hacer ciertas cosas para que esto no se repita. ¿Y cuál es el premio por obedecer? Cuando hay un buen médico que no les interesa a veces la cuestión de dineros o cuestiones así. Estaba leyendo un artículo de una influencer que creo que falleció cuando se estaba haciendo una práctica de cirugía estética, y pues están investigando.
Y me llegó ahí un pequeño rumor, no sé si sea verdad o no, pero que parece ser que las personas estaban atendiendo 2 pacientes al mismo tiempo. No lo sé, no me consta, pero aquí a lo que voy, cuando hay una profesionalidad en cualquier área del conocimiento y la experiencia, el conocimiento de aquella persona profesionista te dice, haz esto, es porque te quiere llevar hacia un proceso, en el caso de la medicina, a la salud y evitarte serios problemas. Lo mismo sucede en cualquier otro aspecto de nuestra vida, ¿no? En una relación, en el trabajo, en el deporte, te van guiando, ¿no? Te van acompañando y te van enseñando. ¿Cuál es la pieza clave de todo esto? La confianza y la obediencia. No una obediencia ciega, pero sí en una obediencia de confianza, de discernimiento, en donde pues puedes llegar a ese crecimiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que obtengo si obedezco a mis padres? Pues un proceso de madurez, de estabilidad, un proceso en donde yo sé que muchos papás se desesperan porque cuántas veces le tengo que decir algo a mi hijo. Estaba leyendo, ahí sí me interesó mucho, de cómo aprenden en las diferentes etapas, en las diferentes situaciones, el adolescente, el joven y el adulto. Y los jóvenes, los adolescentes, la única forma de aprendizaje es la repetición, que es lo que hacemos, por ejemplo, con las matemáticas, las tablas de multiplicar 1 por 1, 2 por 2, 4, 3, y ahí nos las vamos repitiendo y es como la aprendemos. Entonces, a veces los papás se desesperan porque le dicen 1, le dices 2, le dices 3, le dices 4 y no entienden. No es que no entiendan, es que les cuesta trabajo aprender porque ese es un proceso que tienen que ir viviendo. Y no me acuerdo las otras 2, pero cada etapa tiene su clave, ¿no? Para poder aprender de mejor manera. ¿Por qué les digo esto? Claro, en cada una buscamos un objetivo. En la formación de los hijos, que sean hombres y mujeres de bien, de valores, que puedan desarrollarse, que puedan llegar a ser, no sé, buenas personas, una buena familia, un buen trabajo, verlos felices, realizarse. En el médico, pues que sus pacientes se recuperen o que a lo mejor no se enfermen, y cada uno en diferentes aspectos. Pero en el ámbito de la vida espiritual, muchos de nosotros no entendemos qué significa que decimos creo en Dios. A veces pensamos que es nada más decir, pues sí, creo que existe y creo que me va a ayudar o creo que me va a hacer el milagro que yo estoy esperando, porque incluso las personas a veces dicen, no, padre, es que yo estoy perdiendo la fe. Le digo, ¿por qué? Porque pues le pido a Dios y no me lo concede. Entonces digo, nunca has tenido fe. Eso no es fe. Fíjense las palabras que dice el apóstol en esta carta. ¿Quién es el que vence al mundo? Aquí tiene muy claro el objetivo, vencer al mundo. Ya lo habíamos meditado días anteriores, en toda esta semana estamos viendo esta carta de San Juan. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo te puedo preguntar, ¿tú crees? Sí, yo creo. Entonces ya venciste al mundo. No, porque la creencia en Dios significa algo fundamental. Si creo en Él, quiere decir que lo escucho, quiere decir que lo obedezco y quiere decir que confío. Si no tengo estas herramientas, no creo en Él. Puedo decirle de dientes para afuera, pero ya verdaderamente poder decir que estoy venciendo todas estas situaciones que el mundo me presenta, como son las tentaciones, las pruebas, los momentos difíciles, las dificultades, las pérdidas.
y nos damos cuenta que pues no estamos tan preparados, no estamos tan fortalecidos como para poder decir, pues sí, puedo vencer todo esto. Entonces, cuando entendemos la importancia de obedecer, es cada vez que yo obedezco a Dios, estoy diciendo creo en Él, y porque creo en Él voy a vencer todo aquello que me lleva a desobedecerlo, o sea, el mundo, la carne y el demonio, porque ellos me llevan a obedecer otras cuestiones. Pero cuando entiendo lo que significa creo en Jesús, implica todo lo que Él ha hecho, o sea, que Él es Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, engendrado antes de todo del Padre, y que por todo lo que fue creado fue por Él, en Él y para Él. Y que Él ha venido, se hizo hombre a través del vientre de la Virgen María, nace, lleva una vida normal hasta los 30 años, fíjense, esto lo he meditado en otras ocasiones, haciendo un trabajo para el cual no había sido destinado. Tuvo que pasar 30 años en una carpintería, haciendo algo que no era algo que lo iba a definir, sino hasta los 30, pero es interesante. Pero entonces todo esto, aparte pues ya su vida pública, todo lo que hizo, sanar enfermos como vimos en el Evangelio, resucitar muertos, expulsar demonios, caminar sobre el agua, dar de comer a mucha gente, no era para llamar la atención, era para dar señales de por qué se le tiene que obedecer, porque Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, porque Él como Dios, como Salvador, quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ponte a pensar, cada vez que te vence el mundo, o sea, cada vez que tú te dejas atrapar por tus vicios, por tus pecados habituales, al final de cuentas, ¿qué significa? Que no estoy obedeciendo lo que Él me está pidiendo. No hay otra vuelta. No estoy obedeciendo. ¿A quién estoy obedeciendo? Si es por la carne, pues a los instintos. Si es en las emociones, ay, es que estoy muy enojado y por eso le menté la madre y por eso lo golpeé. Ah, no, es que yo me acordé de lo que me hizo. Pues estoy obedeciendo a todo menos a Dios. O estoy obedeciendo a lo que me dice la gente, a lo que me dicen los demás y no a Dios. ¿Cómo voy a vencer yo todo esto si yo no practico la obediencia? ¿Cómo un niño, un adolescente, un joven va a llegar a esa plenitud, a esa madurez, si no se deja guiar por sus padres? ¿Cómo un enfermo va a recuperar la salud si no atiende las indicaciones de su médico? Y así pudiéramos hablar de todo, las áreas. Hay alguien que sabe, un carpintero, un albañil, cómpreme este material. No, pues es que conseguiste material más barato, pero no le vas, usted hágalo. Y pues ¿cómo le va a salir la cosa? Mala, porque no compró el material que debía de comprar por tacaño. Y entonces después le echa la culpa al albañil, cuando realmente el culpable fue aquella persona que por hacer las cosas más baratas, pues le sale todo mal. Imagínate entonces cuando tú por evitarte hay el sacrificio, hay el dolor, ay, qué aburrido el sufrimiento. No, mejor vámonos por el caminito fácil, vámonos por donde nos gusta y así nos evitamos tener que ir a misa, tener que confesarte con alguien que es más pecador que yo, tener que ayudar a los que me caen gordos. ¿Y por qué? Si tanto daño me hicieron. Y esto es simplemente por no obedecer. Obviamente estoy hablando a nivel del amor. No es una obediencia nada más por obedecer,
Es una obediencia que sale del amor. Pero yo quise simplificarlo de una manera que pudiera tal vez ser más entendible. Al menos lo hago para mí, porque soy medio lento para aprender. Entonces, cuando veo así la palabra y encuentro alguna oración o frase, digo, mira, yo así lo entiendo. Y por eso trato de, con toda mi incapacidad, de compartirles. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para vencer aquello que tanto te aleja de Dios? Obviamente, su espíritu, su gracia, todo lo que Él nos da. Pero al final de cuentas, es porque tú vas a decidir hacer lo que Él te pide. Y fíjense, creer en Dios, ¿sí? Es aquel que de alguna manera cree todo lo que Él ha hecho, todo lo que Dios ha hecho por él. Y esto implica el sacrificio de su propio Hijo. De ahí es donde nace el amor, la obediencia por amor, no la obediencia por miedo, no por el miedo a que viene el fin del mundo, a que ya me voy a morir. No, la obediencia por todo lo que Él me ha dado. Como dice una expresión, nobleza obliga. Oye, Él se sacrificó por mí. Mínimo confiar en Él y obedecerle, porque lo que Él nos está entregando es su vida, su sufrimiento, su dolor, sus alegrías, todo por amor a nosotros. Entonces, fíjense lo que dice San Juan. El testimonio es que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué significa tenerlo a Él? Creer en Él. O sea, hago mío su voluntad. Hago mío su proyecto de vida para mí. Y es cuando empieza a vivir esta vida eterna en mí. Y el Señor lo va a decir. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y es precisamente conocer. Yo conozco a Dios, y entre más conozco a Dios, más le amo por todo lo que ha hecho por mí, por todo lo que Él ha sacrificado por mí. Y entonces la respuesta de un corazón agradecido, pues es, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. He aquí la esclava del Señor. Señor, tú me has llamado. Son elementos fundamentales. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y por eso muchos católicos andan como muertos vivientes, zombies, porque en lugar de tener esta vida, pues es queja, es sufrimiento, es lástima, es odio, es pleito, es buscar las cosas materiales, es preocuparse más por el que dirán, por el futuro. Pues no sabes ni qué te depara el día de mañana y estás pensando en 10 años. Creo que es importante entender qué es lo que está sucediendo con nosotros. No estamos venciendo las tentaciones ni las pruebas. No tenemos esta vida porque no creemos en Él. Puedo decirlo, pero los hechos son, ¿hago lo que Él me pide o no lo hago? Y vemos en el Evangelio una escena de un hombre enfermo que se le acerca. Señor, si tú quieres. Quiero. Y entonces queda sano. Anda. Dice, le ordenó que no se lo dijera a nadie. Este pasaje, Lucas no lo menciona más. Pero no me acuerdo cuál de los otros evangelios, este mismo pasaje, no sé qué, no obedeció.
Este fue de chismoso, como ustedes comprenderán. Fíjate que hay alguien que está sanando y córrele. Ya no podía entrar ni siquiera en las ciudades. ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera obedecido? ¿Quién sabe? Y esa es la pregunta que quiero que medites. ¿Qué pasaría si hubieras obedecido a Dios? Tal vez ni tú ni yo lo estamos entendiendo, pero te la voy a cambiar. ¿Qué va a pasar si a partir de ahora tú obedeces a Dios? Hagamos un momento de silencio.